Hola, les damos las bienvenidas a todas las personas que están escuchando este podcast. Hoy estamos con un nuevo episodio en Sánate. Creamos este espacio seguro para conversaciones con sentido, con profundidad y que nos ayuden también a sanar. Hoy tenemos como invitada especial a Sofía Paredes. Sofía es coach y se define como una persona que acompaña a las personas que están listas a crear su propia realidad. Una frase que me encanta y con esto, Sofía, bienvenida. Te quiero dar las gracias por este espacio y que nos cuentes un poquito de ti. ¿Qué significa esta frase para ti? Hola Daniela, hola a todas las personas que nos van a ver. Gracias por tomarse el tiempo. Pues esta frase para mí realmente significa todo, porque fue el momento en que yo decidí hacerme cargo de mí misma, que y cargo de mí misma significa que me hice cargo de mi energía, de mis emociones, de mis pensamientos, de mi cuerpo, de mis acciones, que me di cuenta que yo soy la responsable de crear mi propia realidad. Y esto para mí es bonito que lo sepan porque cuando elegí hacerme cargo de mí misma y de mi realidad, fue cuando mi vida realmente dio este vuelco, este cambio hacia donde yo sí quería ir. Empecé dándome el permiso de ser radicalmente honesta conmigo y darme cuenta que no estaba plena con mi vida. O sea, yo estaba ok, yo siempre tenía una buena vida, yo estaba satisfecha, pero en el fondo era como ni fu ni fa, una zona de confort. Yo estaba en una organización internacional reconocida, en un cargo de alto nivel, siendo exitosa. Todo esto según los estándares tradicionales, pero lo cierto es que mi vida no se sentía plena, no me encendía, no me sentía extasiada o mega conectada conmigo misma, con lo que hacía, con las personas que me rodeaban. Eh, el foco estaba como muy hacia afuera y no en mí. Y, y esto empezó a sentirse, yo siento que con mayor claridad gracias a la pandemia. Siento que gracias a la pandemia muchas cosas se revelaron y siento que para muchas personas, pero en mi caso se reveló también una cantidad de dinámicas tóxicas, de egos, de competencia, de control, dentro de un sistema que está muy marcado por el deber ser y el hacer, y para mí estaban cada vez perdiendo más y más sentido. Y luego quedé embarazada y esta sensación en mí se profundizó aún más, porque también me empecé a preguntar, ok, listo, ¿qué es esto que le quiero enseñar a mi hijo? Y qué de eso que yo quiero enseñarle a él, eh, qué tanto yo lo encarno, o sea, yo lo vivo en mi día a día y sí sería un ejemplo para él, y qué tanto de esto quedaría solo en un sueño, en un discurso, en teoría. Entonces ahí decidí y elegí hacerme cargo de mí misma, y cuando di este salto, con miedo y todo, lo hice también de la mano de mi primera coach, a quien amo y admiro profundamente. Y fue gracias a ese acompañamiento, a esa contención, que logré conectar o reconectar con mi poder personal, con mi liderazgo. Y me llevé a sacudirme, a incomodarme completamente, a hacer procesos de sanación profundos, a reconectar con esta chispa, con este placer, con este gozo por la vida. Y por todo ese camino es que yo hoy en día hago lo que hago, y lo que hago es coaching y mentorías de vida, de emprendimiento desde el ser y reprogramación energética para personas que están listas también para revolucionar su existencia y elevar su conciencia. Entonces acompaño a personas a reconectarse con ese fuego interior que nos moviliza, que nos inspira a salir de ese punto en donde estoy y que no quiero estar, y llevarme a ese que sí se siente bien para mí, porque muchas veces es más fácil saber que no quiero para mí, pero cuando ya nos sentamos a pensar, ok, pero ¿qué es lo que sí quiero para mí? Pues eso requiere también conectar con uno mismo a niveles muy profundos, que ese deseo de lo que quiero para mí venga desde una parte muy auténtica, para no seguir cayendo en el deber ser y en lo que se espera de mí. Y eso lo hacemos sacudiéndonos, incomodándonos, reprogramando creencias limitantes, sanando, haciéndonos preguntas, responsabilizándonos, abriendo nuestras mentes, abriendo nuestros cuerpos, reconectando con nuestra verdad, conectando con el placer.
Y yo siento que mi propósito hoy en día está en acompañar y sostener a las personas que quieren dar este mismo salto que yo di, porque es que yo sé lo retador que es. Y también siento que si yo pude, otras personas también lo pueden dar. Entonces a mí hoy me flecha pensar que soy quien soy y hago lo que hago, eh, porque también lo vivo a través de mi vida y quiero inspirar a otras personas a dar ese salto. Y que entre más personas seamos viviendo una vida más consciente, más coherente, más expansiva desde quien realmente soy, vamos también poder aportar a una sociedad y a una conciencia colectiva, a este nuevo paradigma que viene también desde un lugar más humano y más sostenible en el sentido más amplio de la palabra. Qué reflexión más profunda y más bonita, ¿no? Y gracias por compartirnos tu historia porque que es importante, ¿no? De ver los procesos que uno mismo también ha vivido y cómo te has transformado de un trabajo completamente diferente a hacer tu transición a través de una crisis, si me permitís llamarla, ¿no? Una crisis personal de preguntas para luego reconvertirte, ¿no? Y dijiste algo que creo que es muy importante, que muchas veces somos conscientes de lo que no queremos, pero no sabemos lo que sí queremos y cuál es esa realidad que queremos crear, ¿no? ¿Qué Uh -huh. herramientas dentro de todas las terapias que ofreces, qué herramientas o cómo abordas a una persona que viene con una situación similar, ¿no? Por ejemplo, estoy cansado de mi trabajo y no sé qué hacer, no sé qué me gusta, no sé por dónde empezar. ¿Cómo lo abordarías? ¿Qué herramientas serían las que utilizarías? Yo creo que empezaría primero desde un lugar de mucha apertura, empatía y amor, porque realmente sé lo retador que puede ser aceptar radicalmente nuestra realidad, aceptar ese deseo que quiero algo diferente para mí y aceptar que quiero el acompañamiento de otra persona para que me guíe y me sostenga mientras yo misma me lidero y me hago cargo de llevarme hacia ese lugar que sí quiero. Y ahí también creo que hay una invitación súper bonita y es a soltar este entendimiento que tenemos de lo que significan los problemas. Porque cuando nos relacionamos en nuestra vida como con los problemas que tenemos, lo cierto es que nos han enseñado que los problemas significan que hay algo mal en nosotras o en nosotros, que hay algo que debo evitar o corregir eh, para que sea como diferente. Pero cuando dejamos de verles como problemas y nos calibramos a las frecuencias de los retos o los desafíos en la vida, entendemos que al final son proyectos que están ahí disponibles para que aprendamos, para que evolucionemos, para que nos conozcamos más, para que seamos más conscientes, para que sanemos, para que juguemos, para que nos llevemos a esta versión más auténtica nuestra. Entonces, si dejamos de querer evitarlos o corregirlos y comenzamos a verlos como pasos o como etapas o como niveles en nuestra vida que estamos desbloqueando y que nos están permitiendo ir hacia donde sí queremos ir, pues incluso se vuelven proyectos y pueden ser proyectos entretenidos, que no estoy diciendo feliz, o sea, cuando nos abrimos desde la curiosidad, me abro también a sentirlo todo. La paz, la tranquilidad, la incomodidad, el miedo, las creencias limitantes, la insuficiencia, me abro a sentirlo todo y desde este lugar de apertura en donde acepto que mi sombra y mi luz me dan información, que nada es que esté bien o mal, sino que son percepciones, también me abro a transitar estos retos y a trascenderlos. Entonces, desde ahí también siento que el primer paso y lo que a mí más me ha servido y acompaño a las personas es identificar en dónde estoy. Entonces es este primer punto de aceptación radical de mi realidad, porque sin esto también es muy difícil saber que sí me gusta, porque hay muchas cosas que olvidamos de nosotros que sí nos gustan y que quiero que sean evidencias que conscientemente quiero seguir trayendo a esta nueva realidad que voy a construir. Y desde ahí también empezar a identificar que quisiera que fuera diferente, que es ese deseo de lo nuevo que me gustaría crear para mí. Y Mm. con esas dos cosas de sentarnos, de hacernos estas preguntas de, ok, ¿cómo te ves? Digamos, ¿cómo te ves en ese futuro? ¿Cómo te lo sueñas? Por más loco que parezca, por más imposible que parezca, ¿cómo te lo sueñas? Y con esos dos puntos, empezar a trazar ese camino, esas acciones que sí puedo tomar hoy, que puedo ir tomando de a poquitos y que me permiten y que permiten a la persona llevarse a ese lugar.
Entonces yo Mm. acompaño desde el coaching, que el coaching a mí me parece hermoso porque no significa que yo he transitado lo que la persona ha transitado, pero sí significa que tengo la capacidad de acompañarle con preguntas, en su mayoría incómodas, retadoras, que le van a permitir a la persona encontrar eso que sí se siente bien para ella o para él, que puede ser diferente para mí, pero lo que para ella o él haga sentido. Y también ofreciendo una perspectiva o punto de vista diversos a los que la persona tiene sobre su situación. Porque también cuando estamos pues muy sesgados, vemos nuestro punto de vista y es deli tener el acompañamiento de una coach porque nos lo amplía. Es como, ¿y qué pasa si lo vemos así? ¿Y qué pasa si están estos puntos? Entonces es como una ampliación de un panorama que de pronto ni siquiera habíamos visto posible. También hago las mentorías, que ahí sí viene todo desde el lugar de los procesos que yo he vivido en mi vida, en mi emprendimiento, con herramientas de reprogramación energética para guiar a la persona a encontrar opciones o formas existentes que yo he transitado y que de pronto le pueden inspirar o querer explorar por sí misma o por sí mismo. Y a esto ya le sumaría las herramientas energéticas con las que yo trabajo, que son regresiones y sanación ancestral, el Reiki, la hipnoterapia y ejercicios de decodificación, que al final son herramientas que nos permiten acceder a nuestra alma o a nuestro inconsciente, como queramos llamarle, y desde el juego empezar a reprogramar o a transformar esa percepción que tenemos sobre nosotros y sobre nosotras, sobre otras personas o sobre situaciones por las que hemos pasado. Y por ende vamos a poder crear nuevas percepciones que sí se sientan más alineadas a la vida que quiero crear. O sea, hay una frase que a mí me encanta y es: cambia tu percepción y cambias tu realidad, porque al final nuestra realidad se basa en percepciones y creencias que tenemos sobre lo que vivimos y experimentamos. Y ese es un punto de partida, pues, realmente transformador. Me encanta que integres, y es parte también, ¿no? de nuestro valor desde Sánate, las terapias más tradicionales con las terapias más alternativas. Nosotros tenemos una visión de por qué lo hacemos, pero me encantaría, Sofi, que nos cuentes cómo lo ves tú, ¿no? Por qué crees esta necesidad de combinar estas dos cosas cuando se trabaja con una persona? Yo siento que es muy bonito incluir la parte. A ver, solemos tener mucha resistencia, digamos, a los acompañamientos más tradicionales. Y eso es un miedo que tenemos latente, ¿no? Como la estigmatización de el recibir ayuda. Porque si yo recibo ayuda, volvemos un poco a este concepto de problema, significa que tengo un problema, significa que hay algo mal en mí, que estoy roto o rota, que yo debería ser diferente y que no estoy siendo como debería ser. Entonces, si partimos también de esa estigmatización que hay de lo tradicional, pues imagínate lo que puede haber por lo que es no tradicional, en donde estamos metiendo todo este mundo energético, toda esta parte del inconsciente, de el sanar o el reprogramar nuestro cuerpo, nuestra alma, de hablar de chakras, de hablar de energía, de hablar de sanación del linaje o el sistema familiar. Este mundo energético que es al final del misterio, de la magia, de lo intangible, que no es racional, no es lógico, no es evidente, es sumamente potente e infinito. Entonces, cuando nos damos el permiso de creer en ese mundo invisible que va mucho más allá de lo lógico y de lo racional, lo cierto es que se abre un universo de posibilidades. Y yo siento que ya sabemos que somos energía, que la materia prima del universo es la energía. Hay un consenso, un semiconsenso, pero pues si al final la energía es nuestro recurso más preciado, ¿por qué no la estamos aprovechando al máximo? ¿Por qué no estamos aprendiendo a jugar con ella para dirigirla hacia eso que sí quiero para mí? Hacia el beneficio del colectivo también para elevar nuestra conciencia como humanidad. Entonces, todo lo que tiene que ver con energética, con lo inconsciente, me permite hacer consciente lo inconsciente, reprogramar lo reprogramable, sanar lo que deba ser sanado o equilibrado y cada día vivir una vida que se sienta más auténtica para mí y que me recuerde que la frecuencia más poderosa al final es el amor. Yo siento que es que también hay un miedo muy grande a lo desconocido, porque entonces si yo no lo conozco, si no es evidente, entonces significa que es mentira. También nos han hecho creer que la imaginación es mentira, que los sueños son mentira.
pero cuando realmente vemos que es que ahí hay mucha sabiduría, simplemente no es lógica, no es racional, como que las posibilidades se abren infinitas. Y Mm. es entrar en este juego de la delicia de poder conectar con sabiduría que hay en mí, más allá de si tengo evidencia lógica o racional o que mi humano puede entender, sino que es como, no entiendo por qué esto pasó, pero qué delicia que haya pasado. Y no lo entiendo y tampoco lo quiero entender, es como pasó, lo acepto. Y me está dando información que me parece absolutamente deliciosa. Sí, sigue, ven. Entonces es como esta invitación a como abrir nuestra mente a un mundo que no conocemos, que no necesariamente entendemos o podemos explicar de la parte más lógica, pero existe, es energía, está ahí disponible para nosotros. Mm. Yo creo que también hay como un miedo a, de lo desconocido a que no tengo el control, ¿no? No lo puedo controlar. Y tomando un poco que me gustó mucho cómo cambiaste de problema a proyecto, ¿no? Salvando las diferencias, pero poder como descomponer la palabra problema para poder trabajar en aquello que queremos trabajar. Lo mismo lo llevo a lo energético, porque al final el no poder tener el control, ¿no? Esta sensación de no poder tener el control significa justamente que no lo conocemos y que también eso nos da la oportunidad de ampliar nuestra visión, ¿no? Y nos lleva a más posibilidades que lo que nos permite nuestra mente o lo conocido. Y tal vez esa realidad que queremos crear o esa esencia nuestra que conectamos nos invita a que hay otra forma y esa forma no sabemos cómo es, ¿no? Entonces, poder también tener otras herramientas nos complementan como personas y como seres humanos. Y acá a mí me Y gustaría, ahí Sofía, sí, dime. iba simplemente a complementar con eso que dices, Dani, que me parece súper bonito también, y es el control tiene un tema muy retador y es que el control te invita a la confianza, porque nos han enseñado un poquito que cuando llegamos aquí como que nos separamos, entonces está como el otro y yo, entonces como que todo está absolutamente separado y entonces aquello que no puedo controlar significa que no es bueno para mí, porque pues no tengo evidencia de si sí va a ser bueno o no. Y ahí entra un componente que es la confianza y la confianza también es entender mi capacidad que tengo o que tiene el otro de llevar a cabo algo y saber que con este propósito que me parece súper bonito es, si uno siempre en la cabeza tiene el, lo estoy haciendo por mí, por ti y por nosotros, es un impacto colectivo, no viene desde el ego, que es que lo quiero solo para mí y a mí solo me importa que yo esté bien y que mi sanación es la única que importa, no, yo estoy haciendo esto por mí porque me amo demasiado y en la medida en que yo esté mejor conmigo misma te va a poder compartir mi mejor versión, que eso no es egoísmo, no es individualidad, es amor propio y es compartirme desde este lugar también de amor propio. Y en la medida en que tú y yo estemos bien, colectivamente vamos a empezar a estar más alineados y más en armonía. Entonces, como que la confianza juega un rol súper importante y de verdad siento que confiamos muy poco en nosotros, confiamos muy poco en el otro y confiamos muy poco en nosotros como sociedad, porque constantemente estamos vibrando es en el miedo, como en la frecuencia del miedo y en que todo va a salir mal y que siempre espérate el peor escenario posible, que igual está bien darle la bienvenida al miedo cuando dejamos de verlo como algo que queremos evitar, sino como un recurso que nos está como activando y diciendo, bueno, aquí hay información para mí, aquí hay algo interesante para mí, como un activador, pues el miedo se vuelve un aliado, no es un enemigo. Y cuando dejamos de verlo así, entonces también podemos abrirnos más a confiar y a soltar ese control. Sí, lo importante de reprogramar, ¿no? Cómo vemos las cosas, los problemas, los miedos, estas palabras que tenemos tan instauradas, pero creo que nunca las hemos realmente profundizado a ver qué significa. Y que cuando uno empieza a trabajar con uno mismo, yo siempre digo que el trabajo con uno mismo es el trabajo más difícil, ¿no? O sea, puedes Uh -huh. trabajar en la empresa más difícil, en el proyecto más difícil, pero el trabajo con uno mismo es el más difícil porque es incómodo y porque uno se encuentra con cosas que tal vez no quiere ver, pero enfrentándolas es donde sale la oportunidad y puedes ir adelante. A mí me gustaría, Sofía, preguntarte porque todavía hay mucho estigma, ¿no? De por qué voy a pedir ayuda, ¿no? ¿Por qué o sea, cómo voy a ir a un terapeuta? ¿Por qué no lo puedo resolver solo? ¿No? Todavía hay gente que no se anima a pedir ayuda cuando reconoce, mucha gente que no reconoce que necesita ayuda. Pero ¿cuál crees que son los principales miedos de estas personas a la hora de pedir ayuda? Y también me gustaría desde tu experiencia que nos cuentes
¿Qué has logrado tú teniendo ayuda, ¿no? ¿Cómo hubieses vivido tu proceso sin ayuda a cómo lo viviste con ayuda? Porque creo que es importante, los procesos se pueden vivir igual, pero hay una diferencia y creo que es importante compartirla para aquellas personas que tal vez no se animan todavía a buscar ayuda y que entiendan un poco desde la experiencia, ¿no? Cómo lo has vivido tú. Ahí yo creo que tocas un tema súper bonito que a mí, digamos, también me ha tocado transitarlo mucho y es, o que he decidido transitarlo mucho y es, ¿por qué hacerlo acompañada o por qué hacerlo sola? Yo muchas veces decía, pero es que yo esto lo puedo hacer sola, yo es que no necesito a nadie más, yo lo puedo hacer sola, yo tengo las capacidades, yo... Y después empecé a entender que no es que yo no lo pueda hacer sola, pero es que hacerlo acompañada es una delicia, porque es que estoy sostenida, estoy contenida, puedo expresarme desde un lugar más allá de lo que mi mente racional está viendo, más allá de lo que creo que es o debería ser o yo debería estar haciendo, que se siente bien para mí y recibir también información de personas que o tienen preguntas que yo no me he hecho y me pueden aportar, o tienen visiones y ya han pasado por situaciones que yo estoy pasando. Y de pronto dentro del recorrido de esas personas yo encuentro mucha riqueza, puedo nutrirme demasiado y puedo decir, pues pucha, si esta persona también lo hizo y ha caminado eso, yo también lo puedo hacer. Son evidencia, se vuelven inspiración. Entonces, sí, se puede hacer solo si la gente lo decide hacer solo o sola, pero es que de verdad acompañado es como, uff, no estoy sola en esto, como que somos muchas personas queriendo conectar con nosotras mismas a pesar de la incomodidad que eso da, a pesar del miedo que eso da, porque es que sé que del otro lado estoy yo en una versión más auténtica, en una versión que me conozco más, en una versión en que puedo decir si sí lo quiero para mí o no, no porque alguien me dijo, sino porque es que puedo oír mi voz que me dice si sí o si no. Entonces, esta parte que de por qué, digamos, buscar acompañamiento, viene también desde un lugar de qué delicia compartirme y qué delicia recibir también ese camino que personas han recorrido. Porque si esas personas están ahí y yo quiero estar ahí, es porque han transitado, han hackeado, han resignificado, han reprogramado, han sanado cosas que de pronto yo ni siquiera tengo en el radar o no he visto. Entonces, siento que ahí en ese miedo a recibir el acompañamiento, pues también es abrirnos a lo colectivo y es sanar también este tema que nos dijeron que todo teníamos que hacerlo solo. Eso es viejo discurso. O sea, en esto no estamos para hacerlo solo, somos colectivos, somos una red. Si yo me muevo, el otro se mueve. Si yo aprendo, el otro aprende. Entonces, como que en este movimiento de red y de conexión infinita, pues la verdad es que es una delicia. Y para mí, yo me acuerdo que en ese momento en que yo ya había tenido acompañamiento, yo vengo varios años, digamos, teniendo acompañamientos en diferentes niveles, yo siento que yo al principio estaba muy en la etapa de conocimiento, de saber, o sea, yo tenía muchos conocimientos y yo ya podía identificar cosas en mí, pero no necesariamente me llevaba a integrar y a encarnar. Es decir, yo todavía no me llevaba a la acción. Yo sabía muchas cosas, pero yo seguía actuando desde el mismo lugar y decía, ah, pues pucha, pero si yo ya sé esto, pero no sé cómo actuar diferente. Y cuando empecé, cuando quedé embarazada y empecé ya con mi proceso de coaching así súper potente y profundo, ahí fue cuando realmente yo me llevé a la acción, porque ya no era solo lo que yo tenía en mi cabeza y lo que sabía, sino que es que ya mis acciones, mi cuerpo, o sea, mi mente, mis emociones, mis acciones, mi cuerpo estaban en alineación y coherencia hacia eso que yo sí quería ir. Y eso fue lo que también para mí hizo la diferencia, por ejemplo, de tomar decisiones tan radicales como soltar mi carrera estable y profesional y lanzarme a el emprendimiento. También desde el lugar de tener una maternidad muy consciente, desde un lugar de cuál es el vínculo que yo quiero crear con mi hijo y no desde un rol que yo tengo que cumplir o un trabajo que la sociedad está esperando que yo haga, sino este vínculo que estoy construyendo con mi hijo en donde tiene muchos elementos que hay que remover y en donde yo como mujer también importo y si yo estoy bien, mi hijo también va a estar bien. Entonces,
todo eso, el hacerlo acompañada, fue lo que me permitió que se catapultara a una velocidad mucho más acelerada. Porque es que aquí no iba como de a poquitos y no iba como, sí, pero no, ay, no, pero decido esconderlo hoy. No, era como, esto es la tarea, esto es lo que hay que hacer, llévate esta práctica, llévate a esta herramienta, llévate a esta reflexión, llévate a esta pregunta, incomódate, 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 dale, conéctate, conéctate. Es como que ahí fue también lo que me permitió llevarlo a la realidad, hacia donde yo realmente quería ir, porque había alguien guiándome, sosteniéndome y compartiéndome su conocimiento. La importancia de integrar, ¿no? Y de bajar de la mente al cuerpo, ¿no? Que muchas veces podemos leer 1000 libros, escuchar podcasts, mirar pelis inspiradoras, pero luego si uno no lo puede integrar y no lo puede, no solo integrar, digerir, integrar, procesar, es como todo un proceso que va más allá de la mente, ¿no? Y creo que eso es un poco el desafío, y bajar. Yo me acuerdo, mi primera coach me dijo, o sea, yo le decía, yo no sé lo que quiero, no sé lo que siento, y me decía, estás completamente desconectada, ¿no? O sea, hay que Ujú. volvernos a conectar, no pasa nada, te has desconectado porque así te servía, pero hay que volvernos a conectar, ¿no? Y esto es algo que no se puede leer en un manual y antes lo decías tú también, ¿no? Que cada uno tiene su propio recorrido, no hay una receta, no hay una fórmula, no hay, o sea, realmente hay que vivirlo y tener una persona al lado creo que también te evita mucho sufrimiento, ¿no? Porque cuando nos encerramos en nuestra mente nos podemos causar mucho sufrimiento nosotros mismos, ¿no? Y estoy haciendo una formación y la formadora nos dice, vengan a supervisión, porque la supervisión es justamente eso, darles una supervisión, ¿no? Acompañarlos en Mm, esto. Y creo que el rol del coach, de los terapeutas, ujú, de distintas terapias, también te dan una supervisión, tomando tu ujú. realidad, tomando tus desafíos, pero te dan esta supervisión que creo que es muy importante para poder avanzar hacia aquello que la persona desea. Eh, Has hecho mucha conexión con la maternidad y me gustaría, Sofi, porque una de las terapias que ofreces está vinculada con la conexión con el bebé y con el embarazo, que nos cuentes un poquito más, porque creo que es una de las más diferentes de las que tienes en la plataforma, para que la gente sepa de qué va y cómo funciona. Listo. Yo siento que hay dos cosas en mi vida que realmente me han llevado como a la realidad, a la integración de esto que yo he venido viendo, que yo he venido procesando y que hoy en día puedo ver con hechos tangibles que sí lo hago diferente desde un lugar mucho más auténtico y alineado, que son el emprendimiento desde el ser y la maternidad. Y para mí ha sido muy bonito en estos procesos que es uno, o sea, porque siento que han sido tan transformadores. Uno, porque me han permitido soltar el ser, mejor dicho, me han permitido conectar con el ser y soltar el foco en el hacer. Dos, porque me han permitido conectar con esa versión más auténtica mía y soltar esta obsesión de cumplir con el deber ser, con lo que el mundo, mi familia, el sistema espera de mí. Tres, porque hacen parte de mi estilo de vida, de quien realmente soy. Entonces, no existen por fuera de mí. No es que está Sofía la empresaria, no es que está Sofía la maternidad y está Sofía la mujer que se hace responsable de sí misma. Es que yo soy todas estas. Y cómo ellas empiezan a coexistir y cómo lo que aprendo en un lado lo puedo extrapolar a la maternidad y lo puedo extrapolar a mi ser, digamos, si lo aprendí en el emprendimiento y viceversa. Entonces, cómo la conciencia se vuelve también ese factor, digamos, que está siempre presente en quién soy. Y lo cierto es que soy empresaria, soy mamá. No son cosas que hago, sino que hacen parte también de mi estilo de vida. Entonces, no están separadas de mí, están en el corazón de quién soy. Y desde ese ser es que yo me comparto con mi emprendimiento y me comparto también como mamá. Y este ha sido súper liberador para mí porque deja uno de sentirse como con estas cargas tan abrumadoras que me permiten conectarme desde la curiosidad, la exploración, la apertura, el disfrute, el conocimiento, el desarrollar también en mí habilidades constantemente para cada día ser mejor. O sea, es que es una vida en donde cada día yo siento que estoy caminando hacia mi mejor versión posible y que se sienta bien para mí esa mejor versión.
no es un estándar de mejor versión, es que esa mejor versión se siente para mí hoy y me hace sentir conectada conmigo misma hoy. Y entonces en esta parte de la maternidad, yo desde que quedé embarazada, yo dije, yo no quiero tener una maternidad sacrificada. Yo, ese cuento que me dicen que por ser mamá yo tengo que renunciar a quien soy, tengo que renunciar a absolutamente todo, o ese cuento que me dicen que yo tengo que estar en un overgiving, entonces tengo que ser excelente profesional, tengo que ser excelente mamá, tengo que ser excelente mujer, excelente pareja. Entonces está como el top aquí que te dice que tienes que ser todo y hacerlo todo a la perfección, y está aquí el que te dice es que tienes que renunciar, o eres uno o eres lo otro. Y para mí se volvió como desde mi ser consciente puedo empezar a explorar y a jugar con mis facetas desde un lugar que se sienta bien. Y hay momentos en donde yo sé que uno es mamá en un nivel mucho más alto, por ejemplo, un recién nacido, pues un recién nacido necesita full a su mamá, sobre todo si uno también está lactando, o igual el apego, el cuidado, como que se necesita mucha presencia de su papá y de su mamá. Pero ya después empieza también este ser a crecer, a tener mayor independencia, y ahí uno también dice, bueno, aquí ya puedo empezar más a encontrar más espacios para mi Sofía mujer, para mi Sofía empresaria, para mi Sofía pareja, para mi Sofía familia y cosas así. Entonces empezar como a encontrar ese flow y ese juego en mis diferentes facetas, según también en la realidad en la que estoy y en el momento en el que estoy. Porque uno muchas veces quisiera ya estar, no sé, volver a retomar un montón de facetas, pero pues uno está con un recién nacido de un mes. No, aceptación radical de mi realidad. Acepto en donde estoy y desde ahí me muevo en qué sí puedo y en qué se siente para mí posible en este momento. ¿Qué acciones sí puedo tomar? Entonces yo en ese momento, digamos, lo viví mucho así, tuve acompañamiento de doula, tuve acompañamiento de coach, o sea, como que para mí fue un momento de foco súper profundo de quién soy yo, de quién quería ser como mamá. Eh, y cosas que hice era mucho de meditaciones, de hipnoterapia, de volver al cuerpo, y me parecían súper bonitas. Y después entré en el mundo de las regresiones y la sanación ancestral, y tanto, o sea, la regresión y sanación ancestral no se recomienda hacer en mujeres embarazadas, porque al final cuando uno sana, uno energéticamente mueve muchas cosas, y lo que yo tengo que sanar es mío, no le corresponde a mi hijo o a mi hija. Entonces, energéticamente, todo lo que tiene que ver como más con sanación no se recomienda mientras uno está embarazado. Pero yo sí quería tener un espacio que le permitiera a la mujer soltar, conectarse con ella misma, tener un momento también de conectar con su hijo o con su hija, y ahí creé el espacio de conexión con tu bebé. Entonces es una sesión súper bonita en donde primero hablamos de cómo estás llevando tu embarazo. Es más de 14 semanas para mujeres que están más de 14 semanas, cómo estás llevando tu embarazo. Y después de ahí hacemos una sesión un poco de Reiki, de alineación de chakras, para que también energéticamente la mamá esté más equilibrada, se sienta como más abierta, más conectada. Y después terminamos haciendo un espacio de conexión con tu bebé en donde es aprovechar esta alma que viene con tanta sabiduría y tanto conocimiento para que te diga qué vino él o ella a aprender de ti y qué vienes tú a enseñarle a él o a ella, porque también muchas veces creemos que la maternidad es solo dar. Yo te doy, te doy, te doy. Y en la maternidad hay mucho de recibir, hay mucho de esta energía femenina de también recibir. Esto es un vínculo, hay dos partes, las dos partes importan. Entonces, ¿qué también tú vienes a enseñarme a mí y cómo yo también me abro a recibirlo? Porque tú estás viniendo aquí, me escogiste como tu mamá, nos escogimos desde antes de venir. Entonces, ¿cómo vuelvo a tener ese conocimiento y me sirve como herramienta para seguir transitando la maternidad desde un lugar más consciente? Entonces, es de bienestar, de relajación y de conexión con el bebé. Qué bonito, muy, muy bonito. Y me pareció muy inspirador, Sofía, lo que dijiste de tu proceso, ¿no? De esto de cumplir con las exigencias, de ser la mujer perfecta, la esposa perfecta, la madre perfecta, la profesional perfecta, o renunciar y dedicarte solo a una cosa. Y tú dijiste, no, o sea, yo combino, conozco quién soy y realmente voy a crear mi realidad y voy a crear la Sofía que soy, que incluye varias cosas y no hay os, ¿no? Hay i, ¿o no? O la Ujú. barra. Entonces, Que es creo la que eso es frecuencia del I, todo suma, más todo siempre es suma, más. porque es O, ¿no? Y creo que eso es súper inspirador, sobre todo para las mujeres
que cuando atravesamos distintas fases nos encontramos con estas preguntas y es insostenible ser todo al mismo tiempo y muchas mujeres se frustran y se deprimen y la verdad es que poder hablar de esto, poder compartirlo nos ayuda mucho también a sanar en tribu, ¿no? Que creo que es importante y que es un poco también el objetivo de esta conversación para que las personas que nos estén escuchando entiendan que si les está pasando algo de todo esto es súper normal, que no están solas y que hay formas de salir y que acompañado es más fácil, o sea, realmente es más fácil y más sostenido en el tiempo. Así que ha sido súper inspirador escucharte. Gracias por abrirte y abrirte también con tu historia personal. Creo que es súper importante poder conocerte también como, no solo como terapeuta, sino como persona, que al final es lo mismo, ¿no? Pero Ujú. mostrar también esta parte humana. Y, y bueno, a todas las personas que nos están escuchando pueden encontrar las distintas terapias de Sofi en Sánate. Pueden consultarnos tanto a ella como a nosotros las dudas que tengan y los invitamos a seguir explorando. Muchas gracias, Sofi, por tu tiempo. Un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, Dani. Gracias, Ana. Te estoy feliz de hacer parte de este proyecto. Entonces, espero que lo disfruten mientras vean esto y que si sienten la conexión, el match, aquí estoy para acompañarles. Muchas gracias. Hasta la próxima. Besos.